Es un día donde siento una palabra de Dios muy clara, muy precisa. Sin embargo, hay alguien que tiene que recibir un mensaje. Y tú y yo posiblemente pensemos, pues tremendo, pues lo decimos dentro de la palabra. Pero es que es bien particular porque es como si, aunque todo se une, siento la irrupción de Dios por uno o por más de uno de los que estamos aquí. Aunque tenía claridad de la palabra que había que traer. Es diferente cuando Dios viene y te cambia el mensaje. Es sentir las dos cosas paralelamente. Pero como Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere, y aquí estamos para colaborar junto con Él, pues que así nos ayude Dios para traer el mensaje. Que a través de la ejecución que nos unimos hoy al Espíritu Santo, no solamente yo como el que le toca hablar, sino que también me uno junto contigo para recibir, podamos honrar a Dios, para que Él haga su parte y nosotros podamos hacer nuestra parte, para que se cumpla el propósito. Es como maestro, discípulo. Si el mejor maestro no tiene a quien discipular, y si el mejor discípulo no tiene quien le enseñe, y nosotros hoy somos los discípulos y Él es el maestro, y cuando las dos partes se unen, diga conmigo, se cumple el propósito. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que Isaías vino un día y profetizó y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Diga conmigo, luego llegó un día donde estuvo Jesús. Y Jesús dice que abrió el rollo. Y hoy lo que tú y yo vemos como Biblia, que seguimos diciendo así porque venimos del papel de la Biblia tradicional, pero hoy muchos de nosotros, por ejemplo, la tenemos aquí. Porque cuando empezó la transición a la Biblia en digital, que primero comenzó en unos CD, yo decía, pues la pongo en CD para escuchar, pero tengo mi Biblia de estudio. Pero hoy hasta Biblias de estudio hay en digitales y tú haces tus propias anotaciones y la verdad estamos en plena transición. Habemos 2 o 3 grandpas, tú sabes que nos aguantamos y tenemos la Biblia, pero la verdad es que de aquí a 10 años o hace un movimiento y quieren regresar al papel, o si sigue el rumbo que hay, la Biblia va a ser digital. Pero no importa, en ese tiempo se guardaba en rollos y no había Biblia, habían escritos. Y él sacó el escrito de lo profetizado por Dios a través de la boca del profeta. Y pudo reconocer que encontraba cumplimiento ese día, pero no porque la veía la Biblia o el escrito afuera, sino porque el escrito estaba dentro de él y supo y reconoció que en él estaba el cumplimiento de lo escrito. Y viene y dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable
del Señor. Dice la Biblia luego de eso que Él vino y cerró el escrito y ejecutó. Tú y yo tenemos que saber hasta dónde llega la profecía. Y la profecía llega hasta lo hablado, hasta lo escrito, pero la ejecución en la profecía no está. Cuando tú y yo nos convertimos en la palabra profética, reconocemos y entendemos que es como un batón que viene y sale del corazón de Dios y sale hablada y viene y se escribe en nuestros corazones, pero está en nosotros tomarlo y seguirlo y llevarlo a ejecución. Y el que cruza la meta no es la palabra intangible, se cruza la meta en ti y en mí. Así que todo lo que ha estado profetizado tiene que encontrar acción en ti y en mí. Y está en nosotros reconocer el día. Y cuando uno dice, ya, ahora lo guardo, hoy se cumplió, es como, it's done, it's done. Aquí está, porque estoy aquí. Y de ahí sigues ejecutando. Quiero hablar, aplica en cualquier manera, quiero hablar en 40. No solo porque estoy a punto de despedirme de los 40, yo estoy a punto de entrar al 5º piso. Es cuestión de meses. Pero tú sabes, y no llega el 2026 sin llegar al 5º piso. Pero pregúnteme qué yo hago. Yo lo cuento en días, faltan tantos. Y mientras los días se acortan, ¿sabe qué hago? Lo cambio a horas. Faltan muchas horas para eso. Y así ya usted sabe la revelación dónde vamos, ¿verdad? Se baja a minutos y a segundos faltan miles de minutos, de segundos. Miles de segundos faltan. Y así de lejos estoy de llegar al 5º piso. Pero en la palabra pasan cosas con 40 años. Pero en la Biblia, en la palabra, pasan cosas donde 40 días impactaban los próximos 40 años. Y las acciones, si hubo un pueblo que le llegó el momento de entrar por 40 días a la tierra prometida. Escúchame, a lo prometido. No era falta de palabra, ya Dios lo había hablado, lo había escrito. Se llegó el momento, no sin antes. Usted piensa en los 40 años del pueblo de Israel. En el desierto hubo otros 40 años igual de significativos. La vida de Moisés se dividió de 40 en 40. Él estuvo desde que nació, y usted sabe, y hablamos de la fe que tuvo Jocabet y cómo puso el niño en el río. Y cómo le pagaron por lo que le tocaba hacer de gratis. ¿O a cuánto nos han pagado por cuidar a nuestros propios hijos? A nadie. Realmente cuesta. Por más amor que tú digas, con amor tú no vas y pagas en la tienda para comida, para pañales, para ropa. Cuesta. Que tú valores más el amor, it's okay, así debe de ser. Pero tener un hijo cuesta dinero. Al fin y al cabo, a ella no le costó, a ella le pagaron. Y lo que le pagaron le dio para cubrir a los otros hijos y a su hogar. Pero tuvo que hacer lo que pudiéramos decir, hacer un acto en fe que se ve temerario. Porque para tú y yo alcanzar el cumplimiento vamos a tener que hacer cosas temerarias. Si no, nos mantendremos con lo que Dios habló, no reconoceremos el momento y tendremos que seguir predicando de lo que otro hizo. Pero solamente para recapitular, yo nunca vi a Moisés predicando de Abraham. Nunca vi a Moisés predicando de José. Nunca vi a Moisés predicando de Enoc. Ahora la gente son locas con Enoc. Y les da que quieren saber más de Enoc. Y Dios, el que sabe, le dio la gana de no poner cosas de Enoc. Pero ellos quieren saber. Te lo dejo ahí.
Y es querer saber de lo que Dios no quiso hablar. Pero es basado en un pensamiento de sabiduría. Pero es que eso ya yo lo vi en Eva, que quiso comer del árbol del conocimiento, conocer, saber de aquello que Dios no quiso hablar. Terminó mal. Yo no tengo problema con leer de Enoc. Pregúnteme cuándo. El día que Dios me envíe. Ahora Enoc no me importa. Con saber de que fue amigo de Dios, que no vio muerte y subió, que eso fue lo que Dios quiso hablar, eso es lo que yo quiero saber. Si Dios, el que sabe, dijo eso es suficiente, para mí lo es. ¿Se entiende? Ok. Pero entonces se dividió Moisés antes de salir huyendo. Cuando mató al egipcio, él tenía 40 años. ¿Estás conmigo? Nace milagrosamente y pasan 40 años. Él se va y aprende. Él estaba en el trono, en el reino, en el reinado, en el palacio. No en el trono como tal, él no era faraón, pero él estaba en el palacio. Y se va huyendo. ¿Y sabes cuánto tiempo se fue y estuvo lejos de Egipto? 40 años más. Entonces ahí es cuando Dios se le revela. Y cuando se le revela, él regresa, pero ahora él era pastor de ovejas. Como aquí puede haber uno o dos que pueden llegar por aquí o por allá, déjame explicártelo de otra manera. Con David Dios lo hizo de otra manera. Lo llevó primero en sus primeros 40 años a pastor de ovejas. Antes de 40 años, pero no, hasta que no cumple 40 no entra a su reinado. Antes de los 40 entra al palacio, pero lo primero que Dios hace, y no le tomó 40 años, fue aprender a ser pastor. Mientras su propio padre lo escondía de lo profético, de lo destinado para él, mientras sus hermanos se burlaban de él, Dios estaba redimiéndole tiempo. A él no le costó 40 años. A sus primeros 40 empezó a reinar. Mientras tú lo veas como una historia de David, solamente quizás te puedes gozar. Pero si entiendes el mensaje es que mientras otros te quieren hacer mal, Dios te está preparando y te está redimiendo tiempo. Está preparando ese corazón pastoral en ti que te va a hacer falta para poder reinar. Para no ser contaminado con. Así que volvamos a Moisés. Porque Moisés, tú vas a ver la similitud entre David y Moisés, que se dividió también de 40 en 40. Pero, llegando a Moisés, luego de eso libera al pueblo. Y Dios le dice: ven, sube conmigo. El pueblo tenía que subir y el pueblo no quiso subir. Y el pueblo malentendió pensando, un pueblo con mentalidad de esclavo, creen que envían al pastor o a la autoridad. Y ellos contradicen lo que Dios había dicho. Y Moisés viene y le habla y ellos dicen: no, Moisés, no subamos todos. No vaya a ser que Dios nos mate, nos extinga. Ya hemos salido de allá. Sube tú. Ve y nos cuenta. Y lo peor que pasó fue que Dios se lo validó. Porque Dios no empezó en una arca del pacto. Dios los quería liberar para tratar con cada uno desde el saque aún con todos y en directo. Eso no es nuevo solamente con Jesús. Así es Dios. Pero el pueblo hizo eso. Y Moisés se fue. ¿Y alguien sabe cuántos días estuvo? Estuvo 40 días. Estuvo en lo que tú y yo podemos llamar 40 días en gloria. Díselo al que está a tu lado. Allí no comió, no bebió, no durmió.
Y en el día número 40 pide más, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. El detalle es que luego de eso viene Moisés por instrucción de Dios y envía a lo que llamamos los 12 espías. ¿A dónde? A la tierra que le habían prometido. ¿Cuántos años ya tenía Moisés? Había pasado los primeros 40 y estaba ahora en otros 40. Ya lleva 80. En realidad van a ser 80 y algo, pero redondeado es 40 y 40. Ahí están, deja los estudiosos y teólogos que peleen por eso. Están ahí. Hoy tú vas a escuchar las cosas diferentes. Así que está con él 40 días en gloria y Dios empieza a revelarse un pacto. Y de ahí es que viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Sí, me vas a hacer una cajita, yo me voy a guardar. Ahora voy a tratar más que con uno. Yo no, miren, aparte que todo sería especulación, yo no sé si Dios hubiera querido guardarse dentro de una cajita si el pueblo hubiera respondido y todos hubieran subido. Tú piensas que todo de Dios tiene que verse, todo tiene que ser hermoso y todo eso. Vete y léelo para que veas y vas a leer de que habían truenos, relámpagos y allá, en vez de como tú y yo cuando vamos al yunque, cuando vemos una montaña así que vemos que las nubes, así que se ve como, ¿de qué color? ¿Sí? Blanco, gris, nubes, a menos que estén para llover. Dice que se veían oscuras. Y ellos tuvieron temor. Pero eso te lo dice alguien que no tiene relación con Dios y o que aprecia más su vida que a Dios. Porque Dios no te saca de la esclavitud para matarte en el desierto. Así que viene Dios y le da los planos y el éxito de Moisés fue que hizo todo tal y cual Dios se lo mostró. Lo dice la palabra. Y yo te lo tengo que decir adelantadamente. El éxito tuyo va a ser que primero logres ver lo que Dios te está mostrando y que después lo hagas tal y cual te lo mostró. No le añada, no le reste. Olvídate de lo que le mostró al otro lado. Es a ti, el asunto es contigo. Es lo que te muestra a ti. No le añada, no le quite. No te ames, va a ser una mentira si piensas que tú te amas más que Dios, si piensas que te logras cuidar más que Dios, si piensas que lo estás haciendo por tu bien, escúchame, es una mentira. Hace muchos años ya, desde antes de llegar al cuarto piso, estamos en 40 hoy, acuérdense, estamos en los 40. Yo voy a sacarle los 49, te lo voy a exprimir ahora. Porque antes que uno estaba lejos de los 50, yo decía, tengo 47, tengo 48, pero ahora, estoy ahí en los 50 ya. Total, yo tengo el micrófono. Muchos de 50 se quisieran ver así. Esos son otros, pero eso es otra conversación. Esa es otra, ¿sí o no, Israel? ¿Eso es así? ¿Eso es así? La verdad, hija de Dios. Entonces, Moisés está esos 40 días. Estuvo 40 días en gloria. Luego manda a la tierra prometida. Y cuando fueron allá como espías, ¿cuántos días estuvieron? Vamos, dilo con fuerza. Ni 40 días en gloria estar viendo el diseño. Les aseguró que iban a ver correcto en el momento de cuando llegado el día. Y cuando llegó el día, y por lo que habían estado esperando, lo vieron mal. Lo que hicieron fue que lo vieron. Y nunca en la palabra se había hablado de langostas y ellos se hablaron con ellos mismos como langostas. El detalle es que la primera vez que se habla como langosta, se habla como plaga. Así que la connotación es que ellos se vieron como plaga, como invasores, no como poseedores. Aquí nadie. ¿Quién nació en Orlando? De los adultos, de los grandes, de los que pueden contestar. Nadie. Nora. Sí, pero Nora ya está grande, pero no está. ¿Dónde está Nora?
Pues están en el baño haciendo lo propio. Los grandes también hacemos eso, ¿tú entiendes? ¿Sí o no? Ay, Ari, que nos cojan a nosotros. Ay, bendito, cuando vamos, eso es. Pero el punto es que nosotros no estamos aquí como inmigrantes. Olvídate del seguro social, olvídate de Puerto Rico. Aquí estamos, uno lo entendimos, otros no lo entendimos. Pero aquí estamos por voluntad de Dios. Yo no llego aquí como langosta. Yo no estoy detrás de la leche y la miel en Orlando. Yo vine a bendecir esta tierra. Pudo haber sido un desierto. ¿Sabes cómo le llamaban a esta tierra? El cementerio de los ministros. Y hoy es un lugar donde Dios ha levantado un pueblo bien dispuesto. Gente que ha llegado y han salido sanas. Gente que tenían problemas con lo que era Dios, la paternidad de Dios, y están siendo sanos. Este no es el cementerio de los ministros. Si lo era, hoy es un semillero. Es una tierra bendita. Porque llegamos aquí junto con el Espíritu Santo para bendecir la tierra. Pero eso fue lo que nunca le pasó al pueblo de Israel. Que ahí eran los hebreos. Así que los 40 días de gloria no le aseguró los 40 días a la hora de tomar. Y Moisés, que había pensado que había pasado de, ay, mis primeros 40, yo no sé. Si tú no viviste aquí, no naciste aquí, pues tu contexto no ha sido este. Y el cambio pudo haber sido drástico dentro de que Florida se parece mucho a todo lo que es el resto de América, de ahí hacia abajo. México, uno dice Puerto Rico porque vengo de Puerto Rico, pero también México, también Venezuela, también, ay, Venezuela, date quieto. Entonces, Colombia, ¿sabes? Dentro de que hay frío, hay calor, de ahí para abajo no neva, aquí no neva. Entonces se parece a nuestros países. Pero escúchame, el cambio, por más drástico que haya sido el tuyo, Moisés estuvo en el palacio. El pueblo de Israel no había estado en el desierto. Ya Moisés aprendió a ser pastor en el desierto por 40 años. O sea, piensa la edad que tú tienes. Porque tu edad es tu 100% hoy. Moisés, como tenía 40 y estuvo 40, Moisés duplicó su vida en un contexto totalmente diferente. Nació en cuna de oro, le llamamos, y ahora tenía que buscar agua hasta de los cactus y aprender a bregar con ovejas. Apuesto, pero era necesario para el cumplimiento de Dios. Sí lo era. Pero dentro de todo lo que es necesario y todo lo que nosotros hablamos que es profético para todo el que lo ve. Para mí es profético y es mi experiencia de vida. Para ti es una historia, para mí es lo que viví. ¿Se entiende? Pues Moisés vivió de estar en el palacio a estar en el desierto y huyendo, de tenerlo todo. Escúchame, déjame ver si lo podemos procesar. Lo que pasa es que como tú y yo no somos multimillonarios hoy, lo sabemos decir en palabras, pero no sabemos lo que es esa vida. ¿Hoy hay un multimillonario aquí hoy? No, ok. Para yo no hablar en general, tú sabes. No sé si tú te pegaste ayer con el Powerball y estás calladito. ¿Entiendes? Pero por lo menos una ceñita así y vámonos de vacaciones. ¿Sabes? Y hablé en plural por si acaso. No te dije vete de vacaciones, te dije vámonos. Y tú sabes quién de los dos va a pagar, ¿verdad? El que se pegó en Powerball. Dicho eso, él era multimillonario a tener nada. Escúchame, cuando fue multimillonario y lo tenía todo, tenía la intención de pertenecerle a Dios. Tuvo que llegar allá y aprender, y verdaderamente en esa ocasión, con todo lo que tenía, que versus lo que tenía antes, fue: te pertenezco, te doy mi mejor ofrenda, yo. Ya no te puedo ofrendar $1.000.000, pero me puedo ofrendar yo. Y cuando él pudo ofrendar $1.000.000, no hizo nada, trató de hacer y terminó matando a un egipcio. Hizo en sus fuerzas. Cuando él se ofrendó a Dios, vino Dios y cumplió. Pero ya lleva 80 años, de 40 y 40. Así que cuando Dios le hace a él 40 días en gloria, es como que, por fin, me salí del ciclo de 40. Estoy ahora en días.
y en gloria. Y si esa fue la medida de Dios con él, y ya tú sabes lo que pasó luego con el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo de eternidad se pudo haber traducido acá en vida esos 40 días? Incalculable. Pero entonces el pueblo de Israel, que es el pueblo hebreo, fueron allá y estuvieron. Y cuando regresan, dan las malas noticias, Josué y Caleb no. Y luego un día, escúchame, un día, voy a predicar de Josué y Caleb. Cuando Dios me dé la oportunidad, y le va a cambiar el entendimiento sobre Josué y Caleb, como ha hecho Dios conmigo. Va a ser exageradísimo. Hoy no es ese día. Pero a Josué, que fue el que Dios escogió luego, y de Caleb viene Dios y habla. Y esa va a ser la base de la prédica que voy a traer. Cómo Dios habla solo de Caleb. Pero ellos dos originalmente, que dice que son de un espíritu diferente, pero cuando vinieron a dar las cuentas, los 10 gritaban y sus tribus de no entrar. Ellos vieron lo mismo, pero reconocieron: me ha escogido Jehová. El mismo principio, Isaías todavía no había nacido, pero el principio ya estaba para dar buenas nuevas. Esto es lo que veo de la tierra que tengo que conquistar, pero me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas. Si Dios te ha escogido para dar buenas nuevas, tu boca no puede dar viejas malas. O das buenas nuevas o das malas viejas. Ahora di conmigo: a mí me ha ungido Jehová para que mi boca traiga buenas nuevas. Ellos vieron lo mismo, no hablaron lo mismo. Y Dios, cuando tú no hablas lo mismo, entonces Dios habla de ti. Y escúchame, aunque yo no hago lo que hago de servirle a Dios para que Él hable de mí, cuando Él habla de mí, a alguien se lo decía, a mí me derrite. Si Él a mí me dice, cuando le ha dado la gana de decir: David, hijo mío, estoy agradado, es como si me quitaran unos tornillos de las rodillas y yo me quede parado solo por balance, o no, yo estoy postrado. Si me ves parado, yo estoy postrado en el piso. Porque el que puede, y para lo que lo hago, y para quien lo hago, me está diciendo: sí, consumado es. Una cosa es desde yo decirle: sí, Dios, te ofrendo, consumado, esto es lo mejor que pude. Una cosa que diga: sí, lo recibo. Ya. Así que no importa lo que estés viendo, cuántos gigantes hay, verifica a ver qué habla tu boca. Pero cuando viene Dios y dice: ¿sabes qué? Los voy a matar. Te voy a dar un pueblo nuevo. Y Moisés hizo algo que yo pienso que yo jamás haría de Dios, ni con los más cercanos míos, aunque mis lágrimas bajen por aquí. Yo no voy a defender a nadie de Dios. ¿Me escuchó? Porque por más que yo ame a esa persona o personita, ¿se entiende? ¿Se entiende, verdad? Dios lo ama más que yo. Yo no tengo por qué defenderte a ti de Dios. Por ende, jamás espere que cuando Dios te hace un pedido, yo te diga: tranquilo, no, tranquilo, Dios entiende. No, yo te voy a decir: no, entiende tú a Dios. Y si lo entendiste, obedécele. Hubo alguien un día que se fue de aquí, se fue como mal, como nunca pasó nada, pero yo sé que se fue con incomodidad. Y su connotación era que yo pedía. Yo hago un chiste. Tú, si has venido más de una vez, si has venido 2, si has estado 1 año, si has estado 5, te invito a que me digas qué cosa yo te he pedido a ti. A la pastora Sueren es de las más que le he pedido. Y creo o pienso que no le pido ni una cosa por año. Y siempre que le pido es algo que Dios me ha hablado. Y lo primero que le pedí cuando le hablé para el pastorado que Dios me había dicho es: lo único que te voy a pedir de aquí por la eternidad es que tú disciernas lo que Dios quiere hacer contigo y lo que quiere hacer a través de ti.
y que busques la intencionalidad de Dios para cada día y lo hagas. En otras palabras, ¿qué le pedí? Escucha a Dios y obedécele. Pastora, ¿fue algo así? Sin micrófono y con menos enérgico, ¿verdad? Pero así. Pero por dentro iba con el mismo nivel de energía, porque es lo mismo que te pido. Así que si yo lo que te estoy pidiendo es que obedezca a Dios, yo no te estoy pidiendo nada. Lo que te estoy diciendo es que me pongo de acuerdo contigo para que Él obedezca, siempre y cuando estés de acuerdo con Dios. Pero si decides no me pidas que me quede contigo porque tú acabas de marcar una línea, y te lo digo de frente, me voy a quedar del bando de Dios. Es como es. Lo bueno es que Dios te ha llamado a dar buenas nuevas, no malas viejas. Así que cuando viene Moisés y le dice, Dios, no lo haga, perdónalos. Como tratando de Dios, ay, se te olvidó. Recuerda que tú eres misericordioso. ¿Me sigue? Como si Dios se lo olvidara. Y Dios dice, los voy a perdonar. Ok. Los iba a matar todos de una. Ahora va a ser en estos 40 años, porque cada día que entraron y probaron de lo que yo quería para ellos y no me creyeron, va a ser 40 años. Y Moisés supo que Dios habló solo de Caleb. Y él supo que él no estaba incluido y se quiso ahorrar a Josué. Así que Moisés entendió, y yo sé que hoy tú lo vas a ver diferente. ¡Ah! Había pasado de los 40 años a los días. Acabo por mi propia boca de marcar el tiempo a años otra vez. Y si a alguien le supo duro esos 40 años en el desierto sin poder entrar, fue a Moisés. Porque él era la cabeza, era el que Dios le había pedido, era el que había estado en gloria, era el que Dios le había mostrado. Mira cómo Dios lo hace. Aunque cuando llega Josué, entran a la tierra prometida, y también en ese día vamos a hablar de esa tierra y por donde comienzan con Jericó y lo que tiene que ver con Canaán, no pudieron matar gigantes. Aunque a Moisés en algún momento mueren unos gigantes y se le otorga, en realidad Moisés no los enfrentó como le tocaba. Así que todos sabemos que a quien le tocó enfrentar al gigante, ¿a quién fue? A David, el matagigante por excelencia. Pero ojalá tú no seas recordado por los gigantes que mataste o por las batallas que peleaste, porque David es un buen modelaje, aunque no es la medida. A David se le conoce por cómo adoraba, no por cómo peleaba. Las batallas son las que te tocan. Nadie tiene que venir a exaltarte por tus batallas. ¿Sabes qué? Pues te tocaron. Pues ¿sabes qué? Dios se hizo grande al lado tuyo. ¿Sabes qué? Te fortaleció. ¿Lo estás contando? Ninguna pudo contigo. ¿Te han pasado cosas grandes? Pues lo grande no pudo destruirte. Es que vinieron leones, no te pudieron comer. Vinieron gigantes, no te pudieron matar. Pues está bien. Apóstol, es que para ti es una historia, para mí en mi vida. Pero mira lo que yo estoy viendo. La historia de Dios a través de ti. La historia de Dios a través de tu vida. Pero tú estás llamado a dar buenas nuevas. ¿Por qué qué? Porque te ha ungido Jehová. ¿Y eso es para qué Dios unge? Para santificar.
para separar. Porque en ese ungimiento Dios no le dio la gana de anunciar al gigante. Y podía hacerlo. No le dio la gana. Pero en el ungimiento, allí estaba toda la provisión. Ese día fue el día que perdió Goliat. ¿Cuándo? Cuando ungieron a David. Con el ungido de Jehová. El separado, el santificado, desde su niñez, donde no importaba su comienzo, donde no importaba quién quería taparlo, importaba lo que Dios se había propuesto. Así que David entra en escena la segunda ocasión. La primera es para el ungimiento, la segunda es ¿para qué? Para matar al gigante, que hablaban el domingo pasado y decían, ¿qué van a dar al que lo enfrente, al que le gane? Pero lo curioso es, pregúntame qué es lo curioso. Lo curioso no es lo que está pasando allá, lo curioso está acá. ¿Dónde está? Acá. Lo curioso es que en el día número 40 de Goliat, el tal hablando, y lo que hablaba era amedrentar al pueblo de Dios. Y al primero que hizo amedrentarse fue al rey. Porque el rey, dice la Biblia que cuando Dios lo escoge, aunque no era lo que quería, al fin y al cabo Él siempre es el que escoge, era el más alto de los hombros entre todo el pueblo de Israel. Así que del pueblo de Israel era el más alto, era el rey. No solamente que era el rey, era el más alto. Y vino uno más alto que él. Porque no importa con qué Dios te dé de atributos, de fortalezas, la gloria Él siempre se la va a llevar y van a llegar cosas que son más grandes que tus propios atributos. Tú no puedes confiar en tus atributos así te los haya dado Dios, que es el único que lo da. Por ende, tú te acuerdas que, chicos, están ahí. Él no dijo, búsquenmele en una armadura a David. Le pusieron la armadura de rey. Pregúntame por qué. Porque él sabía que eso era una batalla de reyes. Y él sabía que le tocaba a él y se estaba haciendo el desentendido. Porque estaba asustado. Qué bueno que no estamos en Campanilla, porque en Campanilla se dice estaba cagado. Embarrado. Estaba amedrentado, asustado hasta lo último. Pero eso no se volvía a repetir. Volvían a aparecer 40 días y un gigante. Pero esta vez David dijo, ¡ey! No se vuelve a repetir la historia. Me ha ungido Jehová. Y hoy es día de cumplimiento. Y yo reconozco, yo vengo a dar buenas nuevas. Yo vengo a dar buenas nuevas. Tú eres un tipo que no tienes pacto con Dios. Y te han metido con los ejércitos de Jehová. Y yo soy el representante. Y mató al gigante. Luego él llegó a sus 40 años. Y estuvo 40 años reinando. Pero él redimió sus 40 años de reinado perpetuo cuando usó aquellos 40 días. Tú no puedes permitir, te tengo que decir esto, tú no puedes permitir que tus 40 días te resten. Yo vengo a darte buenas nuevas. Vengo a enviarte y darte fortaleza. Tú tienes que levantarte y reconocer quién tú eres. Tú eres el ungido de Jehová. Es que yo soy imperfecto. Tú eres el ungido de Jehová. David no ganó por ser perfecto. Y ganó con una piedra. Pero te voy a decir. Mira lo que hizo. Mira lo que hizo Dios. Viene y manda a su hijo. En la Biblia, en la palabra, hay varios ayunos.
unos más famosos que otros. Una fue Esther, que se separó, mujer hermosa. Hermosa, hermosa. Lo dice así la palabra. Y lo que Dios usó fue su hermosura para glorificarse. Y ella se separó y estuvo en ayuno. Nadie yo escucho diciendo haciendo el ayuno de Esther. Pero otro que hizo un ayuno que fue bien significativo fue el pueblo de Nínive. Y Dios no lo mandó a ayunar. Por eso me impacta que sin entendimiento ellos dijeron, no sé, hagamos esto, a ver. Y pusieron hasta sus animales. O sea, si tenían un beta, lo pusieron en ayuno. Un gatito en ayuno, un caballo en ayuno, una vaca en ayuno. Todo el mundo ayunó. ¿Cómo rayos tú haces eso? Me imagino que la vaca la tuvieron que sacar para el camino, porque si lo dejan cercado, come pasto. Y si son como Bart Simpson, imagínate, tú tienes tus hijos y tú dices, pues yo no voy a comer, yo voy a ir haciendo así. Si la manzana se me mete en el medio, no, nadie vio eso. Bart Simpson y Lisa, no vamos a pelear, pero yo estoy haciendo así. Si estás en el medio, y la pateaba, y ella lo pateaba. Pero no era que estaban peleando. Pero el pueblo filisteo entró en ayuno. Lo que me impacta, eso no es lo que me impacta que Dios los recibió. Y yo no veo a nadie del pueblo de Dios diciendo, hagamos el ayuno del pueblo de Nínive. El otro más famoso, ¿cuál es? El que dice todo el mundo. El de Daniel. Dios bendiga a Daniel y a los que hacen el ayuno de Daniel. Daniel, te lo voy a repetir, Daniel no hizo el ayuno de Daniel. Pero viene y Dios lo honra. Pero Daniel lo que hizo fue un ayuno intermitente. Moisés no se le otorga que hizo un ayuno en 40 días, pero la verdad es que estuvo en ayuno. No comió, no bebió y no durmió por 40 días. Solo en la presencia de Dios. Porque Dios lo invita para revelarle el pacto. Pero tampoco veo a nadie diciendo el ayuno de Moisés. Así que cuando yo hablo del de Daniel, me pregunto hoy, con lo poquito que ya he ido aprendiendo, si en realidad eran las legumbres o que el ayuno era intermitente. Porque si tú aprendes cómo funciona tu cuerpo, entiendes algunas cositas. O sea, lo que Dios le hizo fue que le abrió el entendimiento. O en verdad habían milagros en las legumbres. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero si yo tengo que escoger a uno, ¿a quién tengo que escoger? A Jesús, ese es el caballo. Y a Jesús viene y Dios, aunque él no sabía que iba a ser por 40 días, fue por 40 días. No hablemos ni del diluvio ni nada de eso, dejemos eso quieto. Pero el diluvio, el arca, lo que salió del arca, tú ves la vida de Moisés, varias cosas que se repiten. Pero ya estoy en Jesús. Ya lo que se quedó, se quedó. Y a Jesús, después de ser bautizado, el comienzo, acuerda de no, ya para qué, el agua, no, pero para que se cumpla, ok, dale ya. Dice que fue llevado por el Espíritu. A diferencia, bless you, a diferencia de Moisés, que Jehová Dios le dice, sube. Fue llevado por el Espíritu. Y cuando fue llevado por el Espíritu, si eso me impacta y que haya sido en el desierto, me impacta aún más que fue llevado por el Espíritu para no comer, no beber, no dormir, pero dice la Biblia, para ser tentado por Satanás. Entonces, las personas que les gusta mucho el asunto de ayuno, siempre lo digo, o muchas veces lo digo, hoy es uno de esos días, lo voy a decir. Yo digo, vamos, si tienes que escoger un ayuno, ¿por qué no escoger el de Jesús? Dale,
Lo primero es que no puede ser porque tú quieras, tiene que ser llevado por el Espíritu. Esa cosa de que me voy a ayunar para meterme con Dios, eso hicieron los de Nínive y ellos no conocían a Dios. O sea que tú te comportas como alguien que no conoce a Dios. Es por el Espíritu que eres llevado. Si buscas el de Moisés, que yo no voy para el de Moisés, me quedaría con Jesús. Pero la próxima condición es que sea para ser tentado por Satanás. Pues Satanás y yo no tenemos nada que ver. Mas si soy llevado por el Espíritu, pues dale, pues Satanás es el que va apretado conmigo. Sin embargo, mira, ¿no te llama la atención que haya sido en el desierto? Cuando el pueblo de Israel, Moisés, el viejo pacto, fueron 40 días en gloria, no en el desierto, allá en gloria. Pero después van a la tierra prometida, 40 días. No le creen y se convierte en años en el desierto. Allí comenzó el viejo pacto en el desierto y el nuevo pacto comenzó en 40 días en el desierto. Donde comenzó a caer el maná en el desierto, en el viejo pacto. El pan de vida dijo, yo vengo a redimir esto. Y esta vez no va a costar años, lo bajo a días. Y está 40 días. Ahí, escúchame, ahí. Porque él sabía que lo había ungido Jehová para venir a traer buenas nuevas. Ya no viejo pacto o malas viejas. Buenas nuevas, el nuevo pacto. Y cuando está ahí, no pasó nada de tentación hasta el último día. Así como Moisés el último día dice, muéstrame tu gloria. El último día, lejos de gloria, vino la tentación. Escúchame, el propósito por el cual fue llevado. Pero el hambre vino antes que el propósito. Y si allí no hay comida, yo no tengo que ser tan sabio para saber que parte de las ideas es, déjame salir ya del desierto porque tengo hambre. Tú no piensas, tengo hambre, me como la arena. Cuando ya yo pienso en hambre, yo pienso en dónde hay comida. Pienso si estoy ready para aguantar a cocinar o si no, o sea, y generalmente es cocinar. Como por esta área por aquí. Y cocina muy rico. De exagerado. La dura, la caballota, la bestia, la potra. En muchas cosas, pero estoy hablando ahora de cocina, ¿está bien? De cocinar. Tu mente va a donde puedes calmar el hambre. Pero ahí, cuando hubo hambre, entonces vino Satanás. A ver si cambiaba la primogenitura, como con Esaú. A ver si podía al pan que bajó del cielo, que después Jesús dice, yo soy el pan, yo soy el maná que bajó del cielo. Pero eso tiene una connotación. Cuando fue en tiempo y espacio, se dividió en 40. Ellos decían, Josué y Caleb decían, nos los vamos a comer como pan a los gigantes. Y ellos, los otros restos decían, nos van a aplastar como langostas. Ellos metidos en la revelación, hablando buenas nuevas, y los otros en el pasado y en lo que veían, como si no fueran ungidos. Así que Jesús hace eso. Y lo primero que le dice Satanás cuando viene, dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le estaba hablando al pan que bajó del cielo. Dale, multiplícate, dale. Si tú tienes hambre. Pero mi hambre no me hace ponerme al servicio del enemigo.
y o a claudicar de lo que Dios me ha puesto, me ha ungido, o para declarar malas viejas. Así que está Jesús, sale de ahí y con palabra, y aunque el enemigo vino y sacó las cosas escritas, vino Dios y le habló hasta que lo llevó a adoración. Que yo quiero que tú sepas que lo único que se está jugando aquí, cada desierto, pero desiertos son días, eso no son miles de años. Lo que se está jugando es tu adoración y la mía. Siempre. Y cuando dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, se tuvo que ir huyendo. Pero aquí, escúchame, Jesús sale de ahí, entra a las bodas, está 3 años y medio, es crucificado. Fuimos bendecidos hace 2 domingos atrás, hablando en la palabra de ofrenda, o el domingo pasado, de que como cuando adoró, fue que vino y fue la victoria en la cruz. Acuérdate que en la cruz sin Jesús es nada. Jesús es la que le hace valioso. Hoy me dijeron, oye apóstol, esa chaqueta está linda. Y yo, sí, la había comprado hace tiempito, la había guardado para un día y hoy es el día. Me dice, pues está linda. Y yo, sí, pero acuérdate que sin el modelo, la chaqueta. ¿Entiendes? Como la cruz sin Cristo no sirve. Así mismo es la chaqueta. Bueno, eso es verdad. Acompáñame de pies, por favor. Porque Jesús vino, y te voy a hacer un recuento. Estuvo, y dentro de que bendijo a miles, escogió mínimo a cientos de discípulos. De esos cientos de discípulos, escogió a 70 para apóstoles. De esos, uno les robaba. Otro, junto con los demás, pero él era como el portavoz, no le creía. Había una porción que creía y otra porción que no. Y aunque todos pasamos por eso, porque siempre hay que ser, ¿verdad? Hijo fuiste, padre serás, o algo sé yo era ciego y ahora mis ojos ven. Job dice, de oídas te había oído, mas mis ojos te ven. Perfecto. Pero sin embargo, aún en ese tiempo Dios hablaba de que Job era justo, así que es la justa medida en cada tiempo. Lo que pasa es que no puede pasar la medida y tú quedarte igual. Hay que, igual que gatear, caminar, correr. Hoy sería raro si todos nos vamos a gatear al piso. Cualquiera que llegue dice, están haciendo un ejercicio, porque no es normal. ¿Correcto? Sabemos gatear, pero no gateamos. Entonces, Jesús, tú has escuchado, compra la verdad y no la vendas. Jesús en un momento dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y concentrémonos en verdad. Cuando te dice compra la verdad y no la vendas, tú y yo, cuando compramos la mentira, es a costo de la verdad. Tú no puedes comprar una mentira y quedarte con la verdad al mismo tiempo. Tienes que soltarlo. Por eso a mí me causa incomodidad cuando alguien dice que Dios es omnipresente, pero que en esto Dios no se mete. No, Dios me permite cosas. Y la mayoría de las cosas me manda a hacerle. Las que me permite, pues las hago. Sí, tengo un día de playa, que sé yo qué, y dentro que siempre hay una dirección, pues tengo 3 playas que estoy discerniendo. Ay, ¿para cuál playa quiero ir? Pues mira, sí, para acá, es que así para ahí voy. A veces encuentro el propósito, wow, verdaderamente era para aquí, era para esto, y a veces no, y solo disfruté el día, a veces era solo disfrutar el día. ¿Se entiende? Pero no lo puedo sacar como que no, Dios, no te metas en esto, voy para la playa. De esa persona que me hace eso, se me hace difícil escuchar y decirme Dios es omnipresente. Pues estará presente en todos lados menos en tus playas. ¿Se entiende? Pero cuando tú le reconoces su presencia en todas las áreas de tu vida, no te va a importar que esté en China y en Puerto Rico ahora mismo. Te importa que esté en todas las áreas de tu vida. Y vas a saber
porque no importa cómo se vean las cosas, tú sabes que tú eres el ungido y vas a hablar buenas nuevas. Y ya las cosas de repente no las ves igual que si buscas quórum con alguien que van a ver de 12, 10 van a ver lo mismo. Pero tú estás llamado a hacer esos 2. Así que Judas literalmente vendió a Jesús, que él es el camino, la verdad. Judas vendió la verdad por 30 monedas. Y si lo tomáramos como medida, uno termina ahorcado cuando vende la verdad. O digámoslo de otra manera, sin oxígeno. Si en algún momento compraste la mentira y luego estás asfixiado, te estás pareciendo a lo que hizo Judas. Ay, ahora entiendo, apóstol. Y no puede ser porque aquí te estén dale que dale, porque aquí a nadie dale que dale. Aquí tú respondes a Dios. Aquí nadie te salvó. Epicentro no te ha salvado. Yo no te he salvado. La pastora no te ha salvado. El que está al lado tuyo no te puede salvar. Tú vienes aquí por voluntad de Dios. Y luego de eso porque respondes al llamado de Dios para contigo. Así que lo venden. Él le da de que coma de su propio plato. Da la vida. Es nuestra la victoria contra los principados, contra las potestades. Resucita, comienza el nuevo pacto. Aún ahí, todavía Tomás no le creía. Los demás tampoco, pero Tomás no le creía. Y él le dice, dale, vente. Yo estoy en ti, entra tú en mí, vente. Tú y yo generalmente decimos, si yo camino así, yo no tengo que llenar la expectativa a nadie, no tengo que probar nada a nadie. Jesús igual, sin embargo, a los que les tocó, ya hice lo que me tocaba y dale. Pero te voy a decir algo. En 3 años y medio, uno le vende, otro le maldice y le niega. 9 se van, uno se queda, que es Juan. Y Juan tuvo el privilegio, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Tuvo el privilegio. ¿Qué tuvo? El privilegio que la maternidad en el reino se le revelara. Y viene el mismo hijo y le dice, hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Es el único que se lo dicen en la Biblia. Él se quedó. Él entendía. Y lo que no entendía no fue suficiente para sacarlo del lugar que le tocaba, que eso sí lo entendía. Entiendo que me toca estar. No entiendo esto. No entiendo por qué teniendo tanto poder se deja crucificar. No lo entiendo. Yo lo vi caminar sobre las aguas. Yo lo vi resucitar a un enfermo. Bueno, resucitar a un muerto. Sanar enfermos. Yo sé que tiene el poder. No entiendo por qué lo hace. Pero entiendo que me toca aquí. Y también puedo entender que mi vida se puede ver en juego. Pero entiendo que me toca aquí. Me voy a quedar aquí. Es mi única ofrenda ahora mismo. Es mi única ofrenda. Persistir, permanecer. Pero te voy a decir algo que ganó Jesús y por eso te pedí que estuvieras en pies. Porque al final, Él no te hace el cuerpo de Jesús. ¿Qué te hace? El cuerpo de Cristo. Y Cristo lo que habla es después de un checkpoint. Para los que no me entendieron, un punto de chequeo. Antes de cruzar esa línea es Jesús de Nazaret. Una vez es crucificado, el que resucita es Jesucristo. Es el Cristo.
Cuando Él te dice que tú eres el cuerpo de Cristo, te está diciendo que tú eres el cuerpo del resucitado. Lo que te está diciendo es que lo que Él alcanzó como Jesús de Nazaret y lo cosechó como el Cristo, te hace partícipe de la cosecha, pero que en la misma cosecha y como fruto tienes del mismo género de la semilla que hizo Jesús. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Patricia, tienes que enseñarle cómo es. Dile, aquí se contesta, aquí no se escucha, aquí se contesta. Pero tú usas Nike, esa es mi marca. Vamos bien. ¿Sí o no, Lisette? Aquí se contesta, aquí se hace de todo, TikTok y de todo. Aquí hacemos de todo. Pero Jesús estuvo 40 días en el desierto. Luego tuvo de ministerio 3 años y medio. Ya te dije, uno le vende, uno le niega y le maldice. 9 se van huyendo, uno se queda. Pero luego, aún los 12, después de uno ahorcarse, no estaban por ningún lado. Y el resucitado, el Cristo, tuvo que ir a buscarlos. Pero el resucitado estuvo 40 días. Escúchame que te voy a decir. Los 40 días en el desierto, y habiendo vencido sobre la tentación, le garantizó 40 días en gloria. Tu desierto no lo vuelvas a ver como desierto. Tú no eres el pueblo hebreo que tentó a Dios. Tú eres el cuerpo de Cristo. Mantente y sostente. Tengo buenas nuevas para ti. Mantente y sostente. Resiste. Porque los 40 días o los días que te tocan están asegurando días de gloria. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Versus que cuando no, se convierten entonces en cada día que no creíste en un año de perder. Porque cuando caminas en gloria y te lo redimen 40 por 40, tú dices, pero redimos lo mismo. No. Porque en 40 días se pudo hacer lo que Jesús no pudo hacer en 3 años y medio. Escúchame, Epicenter, porque te ha ungido Jehová para dar buenas nuevas. Y no importa lo que veas, tú eres el cuerpo de Cristo y eres el ungido de Jehová. Sean muy bendecidos. Bendecidos casas, bendecimos la vida del apóstol David. Wow, una palabra poderosa, yo diría que la repasemos, donde hubieron muchos detallitos, de verdad, brutal. Gracias, apóstol. Solamente para recordar que somos el cuerpo de Cristo y somos ungidos, somos llamados para hablar de las buenas nuevas. Amén. Continuamos aquí viéndonos en el tiempo de equiparnos a las 7:30 de la noche. El próximo jueves 23 va a estar el servicio de nuestros niños. ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los niños? Se titula Conociendo al Espíritu Santo. Así que vayan invitando a sus amiguitos, vayan invitando también los papás, para que puedan, ¿verdad?, ser edificados. Y el domingo nos estamos viendo nuevamente a las 8:45 de la mañana en nuestro discipulado. Y luego a las 11 vamos a estar abriendo puertas para nuestro servicio general. Amén. Nada, nos vemos. Buen provecho, gente.